¿Qué tal, amigos del Diván de la Utopía? Les saluda a su amigo León Montesinos y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Nos encontramos en el lobby del auditorio del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, el SUTIN, teniendo a mis espaldas el mural denominado Estampas, construyendo el poder democrático sindical, del artista Ignacio Alfonso Flores, mejor conocido como Nacho Alfonso, que representa toda una historia del sindicalismo independiente y la lucha por alcanzar la justicia de la clase trabajadora en México. En esta ocasión, no solo hablaremos de lo complicado que está resultando el proceso de revisión salarial para esta organización de sindicalismo independiente en México, sino además de la responsabilidad de los actuales directivos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el ININ, por impulsar la política científica que México requiere para atender a sectores no solo energéticos, sino básicos como el sector salud y la industria alimenticia. Y para hablar de este tema, hoy tenemos ante nuestros micrófonos a Ricardo Flores Bello, secretario general del SUTIN, a quien damos la más cordial bienvenida. Gracias, León, y es un placer retomar esta plática que habíamos iniciado hace casi 4 meses, si no mal recuerdo. Cuando se estaba alargando y complicando la renovación sindical, recuerdo que platicamos antes de, ¿no? Es correcto. Pues Ricardo, hace unos días los vimos marchar a la Secretaría de Energía y por ahí vimos un desplegado donde piden al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su apoyo. Quiero que me comentes qué está sucediendo entre SUTIN y los directivos del Instituto de Investigaciones Nucleares. Gracias, León. Pues de este asunto va coligado con esa plática que tuvimos cuando estábamos como un grupo que pretendíamos llegar al Comité Ejecutivo Nacional. Afortunadamente, pues el objetivo se logró y se logró de tal manera que los trabajadores y las trabajadoras nucleares se manifestaron en las urnas teniendo la fórmula que encabezó un porcentaje de casi del 70% de aceptación de los trabajadores y las trabajadoras. La fórmula que estaba contendiendo contra nosotros se llevó un porcentaje casi del 10% en votación. Entonces, pues fue una decisión claramente de los trabajadores y las trabajadoras que querían un orden distinto en la relación laboral dentro de la institución. Ante esta circunstancia, evidentemente, como te había comentado en su momento, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares quería mantener de alguna manera la relación que había establecido con el Comité Ejecutivo que fue renovado, que fue sustituido por parte de esta fórmula o de este Comité Ejecutivo Nacional. Las reacciones que hemos recibido por parte de la institución es algo que jamás en la vida de los sindicatos democráticos había visto, pero que pareciera ser que es una política que se ha dado en el actual gobierno. ¿Cuál es esta? Es la muerte por parte de las representaciones sindicales de manera electrónica. Nosotros llegamos a nuestro local sindical el día 2 porque se pasó todavía todo un mes que no nos entregaron toma de nota, a pesar de que nosotros iniciamos nuestra gestión el 6 de enero, pues nos mandaron hasta el 2 de febrero para entregarnos por parte de la autoridad laboral la toma de nota, no sin antes esta toma de nota estar plagada de observaciones y de inconformidades por parte de algunas personas que nunca supimos quiénes eran porque se resguarda confidencial esta información. El chiste es que tuvimos ya la toma de nota y nos quitaron telefonía, nos quitaron conexión de internet, nos quitaron un sistema de trámites institucionales donde los trabajadores hacen su relación laboral de acuerdo al contrato, y para terminar nos quitaron también nuestras propias identidades electrónicas en el instituto, nos quitaron correo
correos, nos quitaron la posibilidad de intercambiar mensajes dentro de la propia institución de manera electrónica con las compañeras y compañeros. Pero Ricardo, ¿esto en base a qué? En base a algo que jamás han definido, en base más bien a una voluntad de ejercer un poder desde la cabeza de la dirección del ININ, aludiendo a posibles observaciones por parte del órgano interno de control de que el ININ tenía prohibido financiar al sindicato. En este sentido, el órgano interno de control del instituto, cuando el director de administración manda esta observación, la propia Contraloría dice que ella no se encuentra en facultades para calificar esta situación, que si se tiene en el contrato colectivo de trabajo, pues que eso se tiene que mantener. Claro. Aquí el asunto con el contrato colectivo de trabajo es que no lo dice explícitamente, pero este tipo de cosas, de aportaciones, que el ININ lo ve como un gasto y no lo ve como una inversión, porque a fin de cuentas el sindicato lo ayuda a llevar la relación laboral. Y aquí lo que nosotros discutimos es que tenemos 8 máquinas por parte del sindicato en este sistema, o tenemos 7 extensiones telefónicas. Yo te pregunto, León, ¿qué tanto puede afectar al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares el tener 7 u 8 equipos en una red que tiene una cobertura casi de 800 equipos funcionando? Ricardo, pero esto lo está validando la autoridad laboral. En este caso lo hemos tratado de resolver internamente. ¿Por qué? Porque creemos que debemos de privilegiar a los trabajadores antes de entrar a una disputa legal, pero en este momento nos están dejando fuera de cualquier punto de negociación. Apenas ahora que estamos metiendo la revisión salarial, logramos incluir la discusión de todas estas cosas, pero la ININ en un inicio se manifiesta en que desconoce qué es lo que está pasando y que nosotros tendríamos que especificar qué es lo que queremos. A ver, Ricardo, me estás diciendo que los directivos del ININ no conocen el contrato colectivo. ¿Cómo? A pesar de que hemos mandado cartas haciendo evidente desde nuestro punto de vista este trato diferenciado y discriminatorio, ellos insisten en que no hay tal, que ellos son respetuosos del contrato y que van a seguir manteniendo estas situaciones. No, te comento porque digo, el auditorio que nos ve y los dirigentes de todo el país saben perfectamente que estos están en condiciones generales de trabajo o en los contratos colectivos. No hay ninguna dádiva. Y como tú dices acertadamente, la autoridad tiene que trabajar de la mano del sindicato. Así es, en este momento lo que hemos recibido por parte del Centro Federal de Registro y Conciliación Laboral, precisamente ahorita en la reunión que estábamos teniendo con nuestra comisión revisora, nos estaba manifestando la conciliadora que a pesar de que no forma parte del pliego de peticiones del sindicato en esta revisión salarial, que ellos como autoridad laboral tienen la obligación de velar por los derechos de los trabajadores. Entonces, que toman conocimiento y que darán seguimiento o acompañamiento a esto que hemos metido dentro de esta revisión de una manera, si quieren, alterna o conjunta, que no forma el pliego de peticiones, pero que sí evidentemente está fracturando la relación laboral al interior. Claro. Ricardo Flores, ¿no percibes tú un pequeño, digámoslo así, signo de revanchismo de la autoridad porque no quedó, digámoslo así, también el sindicato, el comité charro que ellos querían? Evidentemente notamos un trato diferente a lo que se tenía con la anterior representación y realmente no queremos que nos den ese trato, porque ese trato era un trato de sujeción del Comité Ejecutivo saliente. Nosotros estamos en la reivindicación de los derechos de los trabajadores y en la postura de una postura firme de negociación por parte de este Comité Ejecutivo Nacional. Y si el precio es tener que lidiar con todo este tipo de actitudes por parte de la patronal, lo tendremos que hacer y lo tendremos que enfrentar, ya sea en el ámbito de la negociación o en el ámbito de la demanda laboral. ¿Cómo va la petición del aumento salarial? Porque
Bueno, también aquí lo sabemos, el presidente ha dicho que los aumentos al salario no pueden estar por debajo del índice inflacionario. Tenemos entendido que en la pandemia fueron de los sindicatos más sacrificados, no pasaron de 2% de incrementos. ¿Cuál es la situación que actualmente están enfrentando, Ricardo? ¿Y cuál es el ofrecimiento de la autoridad? Sí, de hecho, una tendencia que ha tenido durante mucho tiempo la administración del instituto es en mencionar que hay una serie de sueldos muy bien pagados dentro del instituto para los trabajadores sindicalizados, pero omite decir que dentro de la ley de remuneraciones de los servidores públicos es factible estos salarios siempre y cuando los servidores públicos tengan la especialización necesaria. Y es el caso con nuestros compañeros investigadores e investigadoras que han tenido que surtir efectos de educación en universidades extranjeras, teniendo maestrías y doctorados que los colocan como uno de los recursos humanos más especializados a nivel nacional. Entonces, pareciera que esto causa algún problema dentro de la visión de la dirección del instituto, aunque de manera de dientes para afuera dice que eso no causa ningún problema, pero en realidad es algo que se ha estado vendiendo. Pero aquí lo más interesante, León, es que nuestra propuesta económica para esta revisión salarial estamos pidiendo un 20%. Si tú haces la suma de por lo menos los últimos 3 años de la inflación, nos manda un 18%. Y aquí el asunto es que ese otro 2% es la repercusión que hemos tenido de la pérdida del poder adquisitivo. Por eso estamos manejando un aumento del 20%. Ahora, algo que no ve la administración del instituto es que efectivamente, tal vez del nivel 16 al nivel 25, que ya es de profesionistas hacia arriba, podríamos estar todavía dentro de un parámetro que le permitiera a los trabajadores el tener una canasta básica y una posibilidad de obrar de conformidad a la ley. Pero ¿qué pasa con los compañeros del 15 al 1? Que en este caso el nivel menor que tenemos es el 2. Estos compañeros, imagínate que son diferencias de pesos. Aumentos que difieren entre nivel a nivel a 60, a 70 pesos. Imagínate a estos compañeros lo que han tenido que soportar después de 3 negociaciones en donde dan 2%, 2% y la última 2.1%, que evidentemente están muy por debajo de lo que es la inflación. Y la otra situación que es muy importante y que hay que resaltar, dentro de la propia Secretaría de Energía, dentro del propio sector, Pemex, el Instituto Mexicano del Petróleo, han tenido aumentos que van del 4% dinero directo al salario base y 2.25% a prestaciones. La pregunta es, ¿por qué si siendo parte del sector el Instituto Nacional de Investigaciones y el SUTIN nos han dado el trato de 2%? ¿Cuál es el efecto o qué es lo que persigue la administración del instituto o la propia Secretaría de Energía? Ricardo, si me permites, vamos a nuestro primer corte. A nuestro auditorio los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Regresamos. Hola, soy el abogado laboralista Juan Estordo Rubio Gualito y te invito a que nos hagas llegar todas las preguntas y dudas relacionadas con la defensa de tus derechos, la solución a los conflictos que puedas enfrentar como trabajador de una empresa pública o privada. Barandilla Laboral es un espacio creado para apoyarte y orientarte. Estamos para servirte, porque recuerda que aquí, en Cananea TV, la lucha sigue. Estamos de vuelta conversando con Ricardo Flores Bello, dirigente del SUTIN. Ricardo, planteábamos en el bloque anterior el problema de los salarios en el instituto. Tengo entendido que hay 10 niveles, de acuerdo a lo que ustedes pusieron en su desplegado, que ganan menos del salario mínimo. Es correcto. En este sentido, nosotros lo que estamos planteando y que la administración del instituto trata de desviar es que nosotros tenemos algo que le llamamos salario cuota diaria. Ese salario cuota diaria es lo que será tomado en cuenta para efectos de jubilación.
Ese salario cuota diaria, efectivamente, como tú dices, 10 niveles están por debajo del salario mínimo, de 207 pesos, que Ricardo, es lo que marca el salario mínimo. Vamos a remarcar esto porque sí es muy delicado. Por lo general, la burocracia y las entidades públicas pues tienen salarios superiores al salario mínimo. Y que en el Instituto de Investigaciones Nucleares ganen menos del mínimo. ¿Cuántos trabajadores están en esta situación? La cifra exacta no la tengo con precisión, pero te podría decir que estamos hablando de alrededor entre 80 y 70 personas aproximadamente. Ahora, el asunto interesante de esto es que la administración del instituto ha tratado de desviar la atención en este punto, diciendo que el trabajador que gana menos en el instituto gana un promedio de 20,000 pesos. Es lo que se dice, sí, es la percepción que tenemos. El asunto es que esto es en salario integral. Ya una vez que entran todos los descuentos y todo, pues los trabajadores se encuentran básicamente bajo de los 20,000 pesos. Entonces, esta es la situación. Un punto que me gustaría retomar de lo que me preguntaste anteriormente es, nosotros pedimos 20% y pedimos una tabla específica para los niveles del 1 al 15 en una cantidad específica que aumente para un poco resarcir esa parte que estamos comentando del salario mínimo. Aquí la respuesta del ININ ha sido que desde la Secretaría de Energía, el ININ ha llevado nuestra propuesta a la cabeza del sector y se manifiesta en una posición de que no es factible atender nuestras pretensiones y que la propuesta inicial en este momento y hasta este momento, a casi 5 días del estallamiento a huelga, es cero. ¿Cómo? Cero. A ver, ¿no están ofreciendo nada? Nada. Lo que ellos mencionan es que desde la Secretaría de Energía nos pidieron una prórroga para que puedan salir los lineamientos por parte de la Secretaría de Energía que les permita hacer un ofrecimiento económico. A pesar que nuestros hermanos del sector, como el sindicato de Pemex o el sindicato del IMP, ya han tenido una propuesta económica y que se han tenido, ¿no? El 6.5 sumado, pues. Así es. ¿Y ustedes nada? Nada. Inclusive ahorita con los compañeros del sindicato del IMP tienen un problema, porque ya firmaron estos acuerdos de incremento y ahora la Secretaría de Energía no se los está otorgando. Entonces los compañeros han declarado que ellos tendrán que llevar a las instancias laborables el laudo que tienen con carácter de ejecutoriado con respecto a lo que les fue ofrecido y les fue firmado. Pues qué delicado esto de que el Instituto Mexicano del Petróleo ya tenga firmado con las autoridades un acuerdo y que le digan, no, pues siempre no hay dinero, ¿no? ¿Cómo? Así es. Entonces, es el pretexto que ha agarrado de alguna manera el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en una mascarada que dice que no puede ofrecernos nada porque si no estaría incurriendo en una situación similar y que entonces ellos prefieren que hasta que no haya una disposición por parte de Hacienda para poder hacer esa propuesta. Ahora, lo interesante de todo esto es que quien nos llamó de una u otra manera después en el meeting, en los acuerdos que tuvimos con la Secretaría de Energía, fue en el sentido de una prórroga hasta el 30 de mayo para que puedan salir estos lineamientos. A ver, Ricardo, estamos ya enero, febrero, marzo, abril, en el primer trimestre del año y todavía no hay lineamientos de Hacienda. Eso es lo que nos ha manifestado. Se supone que eso ya está presupuestado en el presupuesto de egresos de este año. A ver, aquí hay un detalle que también es importante o interesante que lo conozcas, León. Nos dedicamos a pedir a algunos compañeros información por medio del INAI. Como sujetos obligados, el ININ tiene la responsabilidad de contestar las consultas que se le hagan. Se solicitó la consulta de que nos dieran los incrementos que han tenido tanto los compañeros sindicalizados como el personal de confianza.
La contestación que nos dieron es que el personal sindicalizado y el personal operativo de confianza, que se le hace extensivo el contrato colectivo de trabajo, va en los términos que yo te he comentado, 2, 2 y 2-1. Pero qué interesante es ver la parte de los trabajadores de mandos medios y superiores. En el 2020 lo que declaran es que tienen 0 de incremento salarial, pero en el 2021 tienen un incremento de casi 3.4. Mientras que a nosotros nos dan el 2, ellos tienen un incremento del 3.4. O sea, los mandos altos sí se autorizan incrementos arriba. A ver, ahí, sigo explicando. En el 2021, en el 2022 se dieron un aumento casi del 4.1. Y en este 2023, por la información que nos dio el instituto, están planteando un aumento de casi el 4.8%. Y la administración lo que nos contesta es que ellos solamente reciben. Que esa es una decisión del gobierno federal y que ellos como mandos medios y superiores lo único que hacen es acatarla. Ellos se dejan apapachar y querer, ¿no? Así es. Pues esa es otra muestra de que pues la austeridad no es pareja. Se supone que los mandos altos y medios pues deben de sacrificarse, no los mandos los trabajadores que, como tú dices, ganan menos que un salario mínimo. Muy grave, ¿no? Sí. Pero me llama la atención que tú me decías que estos salarios inferiores al salario mínimo son los que se toman de referencia para las pensiones. Sí, en este caso, la afectación que solamente va a tener el compañero para consideración de pensión es el salario cuota diaria más la antigüedad en el último de los casos. Y esto los va a colocar en una situación de que un salario integral que ganan en activo, cuando ellos se vayan a jubilar, los va a mandar en una condicionante de recibir menos de la mitad de lo que ahorita están recibiendo. Ricardo Flores, ¿por qué digámoslo así, por qué este desinterés? Parece que hay un desinterés oficial por la investigación nuclear que en otros países pues es básica para como estrategia, no solo energética, sino para el fortalecimiento de muchas economías. ¿Qué está pasando en México? El caso específico de la energía nuclear a nivel mundial está teniendo un retroceso, pero estamos viendo en estos últimos días o en este último año por lo menos que se está retomando la parte de la energía nuclear. En el caso del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares tenemos lo que llamamos nosotros las joyas de la corona. Tenemos una planta que se llama planta de producción de radioisótopos que sirve para dar radioisótopos para el sector salud. Tenemos una planta de radiación de alimentos que sirve para bajar cargas bacteriológicas de productos elaborados. Y tenemos también otro nicho de oportunidad que es el trabajo de metrología en las unidades médicas. Estos son los 3 grandes rubros que el instituto ha estado explotando como un marco de mercado. En esta situación hay algo que nos preocupa y era algo que habíamos comentado contigo en esa ocasión. En el área de la planta de producción de radioisótopos tenemos una esclavitud moderna. ¿A qué me voy a referir con una esclavitud moderna? En el área de producción de radioisótopos, el instituto ha tomado la iniciativa de desplazar a todos los trabajadores sindicalizados que habían o iniciaron este proceso de la planta de producción de radioisótopos y ahora se han concentrado a contratar puro compañero y compañeras recién salidos de las universidades con la figura de servicios profesionales. ¿Esto qué marca? Pues que los marca en condiciones de ingreso, de ausencia de seguridad social, de ausencia de aguinaldos, de ausencia de utilidades, etcétera. Y entonces lo que hacen es, efectivamente, es una de las mayores entradas de dinero del instituto, pero los pagos que le hacen a estos compañeros pues son totalmente fuera de lo que sería un pago a un compañero sindicalizado temporal o de planta. Y esa materia de trabajo es algo que vamos a pelear y vamos a exigir que vuelva al sindicato y que vuelvan los trabajadores a tener esa contratación de una u otra manera.
Ricardo, explícanos así, a grosso modo, y también al auditorio, ¿para qué sirven los radioisótopos? Porque escuchamos términos muy técnicos, pero ¿qué aplicación práctica tienen estos radioisótopos? Miren, una de las dos más comunes es para localizar por medio de un líquido de características específicas que ilumina en el cuerpo con otra técnica de rayos X o con la tomografía que de alguna manera ilumina los puntos donde están los tumores. Y puede darse idea el médico tratante de qué magnitud estamos hablando de la invasión dentro de una persona. Qué interesante esto, ahora sí, eso es algo que a veces el paciente cuando va a hacer un estudio te lo van a tomar o te lo inyectan, ¿verdad? Sí, así es. Para que sepan. Y otra de las cosas que es mucho más importante y más loable de esta técnica, que cuando se habla de radiación pareciera todo el mundo tiene un rechazo y al desecho también le tienen un rechazo, pero el beneficio que tiene la aplicación de estos radioisótopos son extraordinariamente benéficos para la gente. Otra de las aplicaciones es que este tipo de productos mitigan o dan una calidad de vida en personas en etapa terminal, al evitar dolor, al evitar este tipo de cosas. Ahora, el asunto es que algo que nosotros estamos discutiendo y es una pelea que hemos tenido intensamente al interior, es que parte, porque esa fue la aclaración que me hicieron en el ININ con respecto a nuestro desplegado, parte de esta producción se está vendiendo directamente a un solo beneficiario. Y ese beneficiario se dedica a la distribución, a la usufructación del producto. Y entonces, ¿dónde queda la parte social del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares para quien ha invertido en esta instalación, que es el pueblo de México? ¿De qué manera lo recibe? Qué interesante esto, pero si me permite, Ricardo, lo vamos a retomar en nuestro siguiente bloque porque es fundamental, yo creo, para la salud de millones de mexicanos. Si me lo permite, vamos a nuestro segundo corte. Lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y vea el siguiente mensaje que será de su interés. Regresamos. Restaurante Río Deva. Cocina nacional e internacional. Disfrute además de su bar y selecta cava de vinos. Cada espacio diseñado para esa cita especial o ese encuentro familiar o de amigos. Lo esperamos en Ignacio Ramírez 11, Colonia Tabacalera, a un costado del Monumento a la Revolución. Restaurante Río Deva. Ya estamos en el último segmento de nuestra emisión de hoy en el Diván de la Utopía, conversando con el dirigente nacional del SUTIN, Ricardo Flores Bello, que como usted está escuchando, pues nos está dando un panorama, otro de los tantos panoramas patéticos de este país, porque por lo que está comentando, esta área de radioisótopos, que es fundamental para atender la salud de la gente, de millones de mexicanos, pues parece que está siendo privatizado por los funcionarios del ININ. Pero a ver, Ricardo, si te parece, vamos a retomar este asunto, porque creo que es muy importante. El ININ, como muchos otros, el Instituto del Petróleo, lo que era Birmex, o sea, el país tenía una infraestructura para producir vacunas, ahora me estoy enterando, para producir radioisótopos. ¿Esto cómo se comercializa? Lo comercializa el ININ, lo vende a un particular y a final de cuentas, si es así, ¿quién obtiene la ganancia? Sí, efectivamente, esta fue una de las discusiones o uno de los intercambios que se tuvo con la Dirección General del ININ. Nos mencionaba que mentíamos dentro del desplegado que generamos. Efectivamente, si es como ellos lo están planteando, una parte de la producción se va a una empresa privada que se dedica a la distribución y a la venta a las personas o a los hospitales. Ellos aluden que otra parte se va al IMSS y otra parte se va al ISSSTE y otra parte a cancerología.
Lo interesante es que jamás mencionó qué parte o qué porcentaje se va a cada una de estas situaciones. Nos hemos dado la tarea a algunos compañeros de solicitar la información por medio del INAI para saber exactamente cuál es la proporción de esto, ¿sí? El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, por lo menos, en la información que nos mandaron del INAI, están hablando de una producción o una ganancia de cerca de 250, 270 millones de pesos por esta venta, que se supondría que deberían de ser de alguna manera reinvertidos en el propio instituto, de situación que desconocemos si sea así. Esto efectivamente, algo que nosotros hemos hecho una crítica y que hasta el momento no se ha aclarado por ninguna parte, es saber realmente qué tanto esa empresa privada está teniendo de usufructo de la producción de la PPR, de la planta de producción de radioisótopos, y qué tanto, como una empresa socialmente responsable, el ININ está reintegrando a la sociedad la inversión que ha hecho en esa planta de producción de radioisótopos. Esa planta inició como una planta piloto y fue creciendo por convenios y por presupuesto del propio instituto. Entonces, a mí me parece totalmente ilógico, y pues yo lo dejaría de esta manera, es que quienes fueron los inversores principales para esa planta de producción de radioisótopos no tengan de alguna manera el acceso a esa producción de esos radioisótopos. Bueno, vuelvo a insistir, ¿en qué proporción? No, y los inversores somos los mexicanos, con nuestros impuestos pagamos todo esto. Qué grave lo que me dices, de veras que hay veces que nos topamos frente a los micrófonos, no podemos dejar de indignarnos porque usted como mexicano, yo como mexicano, dice, ¿cómo es posible? Se ha hablado del desabasto de medicamentos y de tantos elementos básicos para tener la salud del pueblo de México en el IMSS, en el ISSSTE, en el sector salud, y nos topamos con este tipo de cosas. Cuando, como tú dices bien, tendría que tener un beneficio 100% social. Es dinero del pueblo de México que está yendo a una empresa, y hablar de 250, 260 millones de pesos, pues caray, ahí puede hasta el mismo instituto hacer, no sé, podría ser hasta autofinanciable. Sí, de hecho, lo que te estoy platicando, León, es algo que nosotros como sindicato siempre hemos estado reclamando. O sea, no podemos admitir, no podemos avalar que esta producción de radioisótopos que la pagó el pueblo de México, el primer beneficiario no sea el pueblo de México. Y veto a saber quién es el que se está embuchacando la lana, porque pues el sector salud no es, como tú bien dices, ¿no? Y los directivos no informan bien cómo está esta negociación o esta venta, ¿no? Porque me imagino que el señor que la distribuye, o la empresa o la firma, pues nada más la recoge y la vende. Qué cómodo, ¿no? Qué negocio tan cómodo. Y pues esto va para el director del Instituto de Investigaciones Nucleares, señor, pues ahí le hablan en la función pública porque ignorábamos esta situación, pero algo está chueco en este asunto. Ricardo, retomando el asunto de la negociación, ¿están emplazando a huelga ustedes para cuándo? La fecha de estallamiento es el último minuto del 31 o el primero del 1 de abril. Esa es la fecha. Uy, ya estamos a la vuelta de la esquina. Ya estamos a la vuelta de la esquina. Tenemos por parte del ININ nosotros lo llamamos una indefinición. ¿Por qué? Porque nosotros entramos a la Secretaría de Energía por la marcha que hicimos, y en la Secretaría de Energía se nos solicitó que ampliáramos ese plazo del estallamiento de huelga a mayo.
como no definían exactamente la fecha de mayo para que salieran estas disposiciones hacendarias, el sindicato propuso que sí era el 30 de mayo, para que tuvieran tiempo para hacer las gestiones o hicieran recibir los lineamientos correspondientes. Esto lo acordamos directamente con la Secretaría de Energía. En su momento, el jueves por la mañana, el jueves por la tarde fue la marcha, pero el jueves por la mañana el señor director tuvo una comunicación telefónica con un servidor para decirme que de la Secretaría de Energía estaba esta propuesta, pero que él prefería que fuera mencionada por la cabeza del sector cuando fuéramos a verlos en la tarde en la marcha meeting. Ahora que estamos ya dentro de los tiempos con el Centro Federal de Registro y Conciliación Laboral y la parte sería el Tribunal Laboral, que lo vamos a ver mañana, yo lo que comentaba al Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, a la licenciada conciliadora, era que debería de quedar claro que quien había solicitado esa prórroga no habíamos sido nosotros como sindicato, sino que había sido la cabeza de sector y pues de una u otra manera avalada por la propia dirección con la llamada en la mañana que me habían hecho. Ahora la postura de la Dirección General del Instituto nos deja entrever que efectivamente hay un acuerdo por parte de la Secretaría de Energía, pero que él no fue promotor de ese acuerdo. Entonces, se pone en una posición de que aceptará de alguna manera, pero que él no lo propició. Entonces, pues esto nos preocupa y nos pone en alerta por este doble canal de sentido, ¿no? Claro. Porque a fin de cuentas, quien tuvo a bien a designar a la comisión que nos recibió en la Secretaría de Energía fue la señora secretaria. A quien haya designado para recibir a nuestra comisión, pues es algo que nosotros no vamos a cuestionar, sino es una prerrogativa que tiene la Secretaría, y nosotros con quien nos haya sentado en la mesa, con ellos tenemos que acordar. No, y digo, esto de los lineamientos me hace ruido porque quiere decir que todavía no tenían definido el presupuesto para los salarios de los trabajadores. Y como tú dices, no solamente del ININ, del Instituto Mexicano del Petróleo y quizá otras instituciones similares, ¿no? En el caso, ahí quiero hacer una aclaración específica. En el caso del Instituto Mexicano del Petróleo y de Pemex, ya lo acordaron. O sea, no tuvieron que esperar a esos lineamientos. Claro. Lo acordaron. Entonces, ¿por qué ahora con nosotros tenemos este trato de esperar esos lineamientos? Pues esperemos que no sea necesario llegar a la huelga, Ricardo, pero si no queda de otra, pues los trabajadores tienen esta arma, ¿no? Ese derecho. Así es, pero también qué grave que el director del ININ pues diga que él no tiene capacidad de negociación, pues que renuncie. Entonces es una figura decorativa. En el caso de nosotros hemos sido muy respetuosos de la relación. Hay algo que a mí me ha quedado claro en el transcurso de mi vida sindical. Quien designe la cabeza de sector a ser mi contraparte, con él tendré que negociar, o con ella tendré que negociar. Claro. Es algo que la Secretaría de Energía tiene esa decisión o ese poder de decisión, el cual yo respeto. Tal vez no comparta la contraparte, pero es lo que es y es lo que está. Entonces, lo que nosotros hemos ahorita, tú fuiste testigo de la discusión que tuve muy acalorada con la comisión revisora, en la cual nosotros estamos discutiendo este punto. Claro. Lo único que nos resta es, como sindicato, como comisión revisora y como Comité Ejecutivo Nacional, Comisión de Vigilancia, es tener higiene política y respetar lo que acordamos. Si la contraparte decide no respetar, avalar o confirmar, estaremos en espera de la contraparte. Pero a este sindicato, a esta organización sindical, lo único que le corresponde es ser garante de su palabra. Por último, Ricardo Flores Bello, ¿qué mensaje deseas enviarle al presidente Andrés Manuel López Obrador y a todo el país?
Nuestro sindicato, la composición que tiene, es una composición de trabajadores que rondan en los 65 años. Es el promedio de nuestra población. Este sindicato, la mayoría, por no decir una muy grande mayoría, ha luchado durante todos los 90 años contra los regímenes que tuvimos del orden neoliberal. Muchos de los trabajadores, no todos, porque es una política del sindicato respetar las preferencias políticas de cada uno de sus miembros, se han manifestado en sumarse a este proyecto de la 4T. Lo que nosotros observamos es que desafortunadamente hemos tenido un encuentro cultural y social muy fuerte. ¿En qué sentido? En que cuando nosotros pensamos que los trabajadores al fin habíamos alcanzado la posibilidad de modificar el viejo régimen neoliberal, en este momento todo lo que está sucediendo al interior del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares marca claramente una tendencia neoliberal. Al no respetar derechos laborales, al tener una política que hemos sido reiterativos, contraria a la NOM 35 de la Secretaría de Trabajo, en un acoso laboral, en una violencia laboral al interior de la institución, y que no estamos de acuerdo en seguir tolerando. Por eso este Comité Ejecutivo Nacional ha dado muestras de que no estaremos dispuestos a tolerar esto. El mensaje que yo daría al señor presidente es que voltee a las bases, que de una u otra manera luchamos por un cambio en este país. Y el cambio va en el sentido a esta relación laboral. Él no lo dijo claramente en el momento de campaña. Nos dijo que tal vez quedarían enquistadas en las instituciones algunas personas del viejo régimen. Y eso es lo que está sucediendo dentro de nuestra institución. Y seguimos esperando que el señor presidente pueda voltear a la relación que se está dando al interior del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Después de 2 oficios que hemos mandado directamente a la secretaria Nale, no habíamos recibido respuesta. Mandamos uno en febrero, mandamos uno en marzo. ¿Y por qué los mandamos? Porque desde la Secretaría de Energía nos dijeron claramente: antes de cualquier acción colectiva afuera de la Secretaría, les pido por favor que tengan el acercamiento con la Secretaría, directamente con la señora secretaria. Y desafortunadamente no lo tuvimos, y los trabajadores tomaron la decisión de presentarse a las afueras de la Secretaría para ser escuchados en voz de su comisión revisora y su representación sindical. Y pues bueno, estamos en espera de que, como dijo el señor presidente, ninguna revisión por debajo de la inflación. Ok. De mi parte es todo. Agradezco la hospitalidad que hoy nos brindó la dirigencia del SUTIN en sus instalaciones. Los espero en nuestra próxima emisión, porque recuerde que aquí en Cananea TV la lucha sigue.